Mis queridos hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio acerca de los hechos basado en Hechos 4, del 1 al 22. Esto es Pedro y Juan ante el concilio. Pero antes de iniciar te quiero hacer dos preguntas. ¿Alguna vez te has sentido resentido con alguna persona? ¿O acaso tú has experimentado el resentimiento de alguien sobre tu persona? ¿Qué es el resentimiento? Resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de una ofensa o daño sufrido y que como resultado recibe palabras o actos hostiles. Entonces la pregunta sería, ¿tú has cometido hostilidad sobre alguien o has resentido en tu persona esa hostilidad? El libro de los Hechos registra 14 sermones principales, de los cuales 6 fueron predicados por Pedro, 1 por Esteban, 1 por Jacobo y 6 más por Pablo. En varias ocasiones, pero más recientemente he platicado con amistades, conocidos, familiares e incluso algunos cristianos al tratar el tema de la salvación y algunas doctrinas contradictorias a la modernidad. Esa modernidad que nos inunda en este mundo. Veo que ellos son expertos en estos temas y me pregunto, ¿qué debe hacer el creyente ante esto? ¿Acaso debemos callar ante tanta ignorancia de lo que Dios nos ha revelado a nosotros? En nuestra predicación de hoy hablaremos de uno de los sermones de Pedro, cuyo tema es el testimonio de un hombre que fue sanado por el poder de Jesús. El título de esta predicación de la palabra el día de hoy es Pedro y Juan ante el concilio. Vayamos pues a la meditación de esta historia por medio de los siguientes 4 puntos. 1. Pedro y Juan son arrestados por predicar a Cristo resucitado. 2. La predicación de Pedro ante el concilio. Y la sentencia del concilio a los apóstoles. Y finalmente, ¿qué debe creer y predicar el creyente? Te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este momento en que podemos reservarlo para escudriñar tu palabra. Pero te pedimos la guía de tu Espíritu Santo para que nos muestres ese mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el punto número 1 de nuestra predicación hoy es: Pedro y Juan son arrestados por predicar a Cristo resucitado. Abre tu Biblia, por favor, en Hechos 4 y vamos a ver el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los sacerdotes, desde el Antiguo Testamento, el sacerdocio comenzó con Aarón y sus descendientes. Ellos actuaban como los mediadores entre Dios y la humanidad pecadora, y el sumo sacerdote era el principal mediador en el día de la expiación. Los sacerdotes tenían 3 características. 1. Eran escogidos y apartados por Dios para el servicio del sacerdocio. 2. Debían tener un carácter santo. Y 3. Solo a ellos se les permitía acercarse a Dios a favor del pueblo. El jefe de la guardia del templo también está mencionado en este versículo. Era el jefe de la fuerza policial del templo y oficial del segundo rango del sumo sacerdote. Por lo tanto, estos también eran levitas. Los saduceos, que también los menciona el versículo 1, son los que aceptaban solamente el Pentateuco como las escrituras dadas por inspiración divina y por lo tanto rechazaban la resurrección. Por lo que
el que los apóstoles se atrevieran a enseñar al pueblo y su mensaje les resultara ofensivo a sus creencias era la razón suficiente para condenarlos. Versículo 2 de Hechos 4. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pedro y Juan hablaron a la gente durante el tiempo de oración por la tarde. El tiempo, la forma y el mensaje de los apóstoles era lo que más resultaba ofensivo para los líderes religiosos. Ellos habían condenado y crucificado a Cristo como un blasfemo, y ahora Pedro y Juan proclamaban su resurrección. Vayamos al versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En nuestro país no es frecuente que por nuestro testimonio seamos enviados a prisión, como en el caso de Pedro y Juan. Y en todo caso, no importan los riesgos si estos son consecuencia de obedecer a Dios. Y recuerda, hermano, que todo lo que hagamos por Dios no es en vano. Los judíos detuvieron en la cárcel a Pedro y a Juan durante la noche, y estos no pudieron ser juzgados en ese momento porque la ley judía prohibía realizar juicios nocturnos. Y ahora surge esta pregunta: ¿y acaso no violaron sus leyes cuando arrestaron y llevaron al Señor Jesús para ser juzgado durante la noche? Era demasiado tarde para convocar al Sanedrín, así que Pedro y Juan enfrentarían hasta el día siguiente una audiencia ante el concilio. Versículo 4 de Hechos 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El número de los creyentes en Cristo que se encontraban en Jerusalén había llegado a 5,000, estos solo contando a los varones. Como resultado de la obra del Espíritu Santo por la predicación del Evangelio en el Pentecostés, en el templo, en el pórtico de Salomón. Estas dos predicaciones, recordemos que en el Pentecostés fueron como 3,000. Entonces, en las subsecuentes predicaciones, como en el templo, en el pórtico de Salomón, pues fueron otros 2,000, solamente contando a los varones. Esto fue lo que ofendió a los sacerdotes. Punto número 2, la predicación de Pedro ante el concilio. ¿Qué es el concilio? Es el Sanedrín, el cuerpo legislativo de la nación judía y corte suprema, conformado por 71 miembros, entre los cuales está incluido el sumo sacerdote. Continuemos leyendo en Hechos 4, versículos del 5 al 6. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Cuando alguien quiere amedrentar a alguna persona, ¿qué es lo que hace? Reúne a mucha gente para impresionar y hacer presión, para imponer su propia voluntad, escudándose en la muchedumbre, tal y como sucede en algunos pueblos que amenazan con tocar las campanas para reunir a la gente. ¿Te suena conocido? Reunidos todos en el concilio, colocaron a Pedro y a Juan en el lugar de los acusados, y así empezó el interrogatorio. Versículo 7. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A qué se referían? Se referían a la realización de milagros, como atreverse a enseñar en las plazas y también en el templo, lo que los tenía resentidos. Hechos 4, versículos del 8 al 9. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo:
gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? A diferencia del bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia única mediante la cual el Señor añade al creyente a su cuerpo, esto es decir, la iglesia, la llenura del Espíritu es una experiencia continua de una vida de santidad. Cada vez que dejamos que sea el Espíritu de Dios el que actúe en nosotros y nosotros le obedezcamos permitiendo que Él controle nuestro actuar, mi querido hermano, ¿alguna vez has experimentado esta llenura del Espíritu Santo en tu vida? Esto sucede cuando te dejas en sus manos, cuando enseñas la palabra de Dios, cuando predicas, cuando sirves a la iglesia sin esperar recompensa, cuando ofrendas y diezmas alegremente, cuando ayudas al necesitado, cuando visitas a los enfermos y les llevas consuelo, cuando das de comer al hambriento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermano, recuerda que no podemos hablar de llenura del Espíritu Santo sin antes llenar nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Aquí también habla de los gobernantes del pueblo y los ancianos de Israel, que es a los que se están dirigiendo Pedro y Juan. O sea que el mensaje en esta ocasión iba dirigido al Sanedrín. Versículo 10 de Hechos 4. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano. ¿A qué hombre se referían los apóstoles y los miembros del Sanedrín? Vayamos nuevamente a Hechos 3, versículos del 1 al 2. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Y ahora, ¿cómo consideraba el Sanedrín a los apóstoles y qué impresión se llevaron en esta ocasión al escuchar a Pedro predicar ante ellos? ¿Cuál era el concepto que tenían de estos apóstoles? Veamos qué dice el versículo 13 y 14 de Hechos 4. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie, con ellos no podían decir nada en su contra. Pedro y Juan no habían sido educados en escuelas rabínicas y no tenían instrucción formal en teología. Lo que estaban escuchando en ese momento predicar los asombró. Se sorprendieron de lo que Jesús había hecho con estos hombres sin estudios y la forma en que ahora se desenvolvían predicando. Por otro lado, el hombre sanado tenía edad suficiente para testificar ante el concilio lo que había recibido de los apóstoles. Pedro, al ser lleno del Espíritu Santo, tenía todo para entender que el milagro que este hombre había recibido no era por él, sino por el poder de Jesús, Jesús de Nazaret. Hechos 4:22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y a pesar de las evidencias, o sea, la resurrección de Cristo, más de 5,000 vidas transformadas, el milagro del hombre sanado, los líderes religiosos rechazaron creer en Cristo. Punto número 3. ¿Cuál fue la sentencia
del concilio hacia los apóstoles. El Sanedrín ordenó a los apóstoles salir para deliberar respecto a su sentencia. Volvamos a Hechos 4 y ahora veamos los versículos del 15 al 17. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Era un riesgo para la reputación del Sanedrín castigar a los dos apóstoles, puesto que no habían faltado a las leyes, solo habían realizado un milagro que atrajo el interés del pueblo. Pero debían hacer algo para detener la predicación de la verdad que los acusaba de ser los asesinos del Mesías. Versículo 18 de Hechos 4 dice así la palabra del Señor. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, que estaban convencidos y llenos del Espíritu Santo, respondieron determinados a sus acusadores. Versículo 19 y 20 dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, los cristianos tenemos el deber de obedecer a las autoridades del gobierno, pero en las situaciones controversiales en las cuales los decretos de estas se oponen abiertamente a la palabra de Dios, el creyente debe obedecer a Dios. Punto número 4. ¿Qué debe creer y predicar un creyente? En ocasiones, nosotros los cristianos tenemos temor de predicar nuestra fe en Dios, porque la gente puede sentirse incómoda y tal vez no estar de acuerdo con nosotros. Pedro habló con denuedo, esto es, con energía y decisión ante el concilio, presentándoles a Cristo, el que habían crucificado pero que resucitó, presentando el evangelio a estos líderes religiosos y obedeciendo así a su Señor. Versículos 11 y 12 de Hechos 4. Este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin Cristo como cabeza del ángulo, la iglesia no podría sostenerse. La fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Solo hay dos caminos en la vida religiosa: el camino ancho de las obras que conducen a la muerte eterna y el camino angosto de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. En Juan 14:6 podemos leer: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Muchos en sus creencias dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios, pero esta declaración del Señor es contundente al respecto. Jesús es el único camino para llegar al Padre. El nombre de Jesús se ha predicado en toda época y nación. El Espíritu Santo ha añadido a la iglesia a los que han de ser salvos. Por su condición pecaminosa el hombre
por la codicia, el orgullo, las reglas corruptas de este mundo, cierran los ojos y los oídos y su corazón, enemistándolo con la luz, impidiendo reconocer en su vida el mensaje de Cristo crucificado. Pero aún así, los seguidores de Jesús no podemos dejar de decir lo que hemos visto en nuestras vidas transformadas y de decir a los demás que solo en Cristo hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado por Dios a los hombres en que pueda haber salvación. Y tú, mi querido hermano, te pregunto, ¿a quién prefieres obedecer? ¿A los hombres o a Dios? ¿Y a quién quieres predicar? ¿Qué doctrinas prefieres oír y seguir? ¿Quieres obedecer y predicar a Cristo o prefieres seguir las doctrinas y teorías temporales de este mundo? Pero recuerda que todo verdadero cristiano debe obedecer al Señor y predicar a Jesucristo y a Cristo crucificado, como lo dice Pablo en 1 Corintios 2:2. Porque por medio de su sacrificio es que fuimos perdonados y por él tenemos acceso al Padre. Tengamos el celo que tuvo Pedro para no mantenernos callados. Y recuerda las palabras del Señor en Mateo 10, versículos 32 y 33. Escucha, hermano. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, hoy te invito a que reconozcas que has pecado, que has vivido alejado de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y pide perdón a Dios por haberle fallado. Recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador y disfruta de la vida abundante que Dios te ofrece por medio de su Hijo amado y síguelo con una vida de obediencia al Padre. Y no calles lo que has oído y visto el día de hoy. Inclina tu rostro, hermano, y oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu mensaje, por esta tu palabra que has traído a nosotros el día de hoy. Y te rogamos, Señor, que haga eco en nuestros corazones y podamos traer la vida y transformarla, Señor, en la predicación de cada día de nuestro testimonio hacia los demás. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano.